Y le damos la bienvenida en el estudio a Sandra Mijares, directora de Transporte y Movilidad Urbana de Torreón. Sandra, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, Marcela. Buenos días. Está también con nosotros Alfonso Tafoya, director del organismo regulador del transporte masivo en Coahuila. Alfonso. Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Sandra, buenos días. Buenos días. Y en unos momentos más estará con nosotros vía telefónica José Jorge Campos Murillo, subsecretario de Transporte y Movilidad en la Laguna de Durango. Con ellos hablaremos de este tema y le planteamos la pregunta de hoy. ¿Qué opina del proceso de modernización del transporte en la Laguna? Opciones que le ofrecemos en Twitter y en nuestro portal de Noticieros GREM. ¿Va en tiempo y forma? ¿Va muy lento? ¿No hay tal? ¿O no sé? ¿Usted tiene otra opinión? Compártala. Pero sería interesante conocer la de nuestros invitados desde su punto de vista, sobre todo porque, bueno, hay diferencias sustanciales en lo que es la Laguna de Coahuila y la Laguna de Durango. Aquí hay una dirección municipal de transporte, es decir, el servicio de transporte depende de la autoridad municipal. En el caso del estado de Durango, depende de la autoridad estatal, pero ahora con lo del Metrobús se ha requerido de la intervención del gobierno del estado para precisamente este sistema de movilidad urbana en Torreón. Entonces sí sería conveniente conocer desde el punto de vista del municipio y desde el punto de vista del estado cómo va el proceso de modernización del transporte. Un proceso que tiene décadas ya, porque estamos hablando que fácilmente desde los años 80, 90 se habla precisamente de este proceso de modernización. Se han gastado millones y millones de pesos en estudios para modernizar el transporte. Sin embargo, pues nos encontramos con que no se ha dado a la altura de las expectativas de los usuarios de este servicio. Sandra, ¿cuál es tu diagnóstico? Bueno, mira, haciendo así como que un recuento, ¿verdad? Nosotros en la administración que me tocó estar, comenzamos, yo creo que con el primer PIMUS, si le queremos llamar, el Plan Integral de Movilidad, se hizo en el 2004. Ese fue como el primer diagnóstico serio, se pudiera decir, o técnico. Bueno, nada más, si me permites hacer una precisión. Ya anteriormente, en la administración de Mariano López Mercado, precisamente la que fue antes de la de Jorge Cermeño, se hizo un gasto bastante pronunciado. De hecho, el gasto precisamente con la empresa Sofretur, la Sociedad Francesa de Transporte Urbano, así es. Y un estudio muy costoso que pues a final de cuentas no pasó nada. Bueno, así es. Si nos vamos hasta aquella época, sí, efectivamente, desafortunadamente ese estudio se quedó en el cajón. Así sí, es. en el cajón. Entonces, te digo, en la administración de Guillermo Anaya es cuando se hace este otro estudio, y bajo ese estudio se deja un cronograma de actividades en el cual se tiene un muy buen avance durante la administración del licenciado Guillermo Anaya y posteriormente con la administración de José Ángel, que es en la administración de Guillermo, pues se comienza con lo que es el cambio de unidades, ¿sí? Empieza a haber cambio de unidades, de ahí surge precisamente lo que es la reestructuración de rutas. Se meten a cabildo ya los recorridos de las rutas, las concesiones que deben de ser, se hace una identificación de concesiones, se ordena el registro público del transporte, pues para saber quiénes son, cómo son y etcétera. Y se tiene un buen avance. Durante la administración de José Ángel se sigue el cronograma y es cuando ya empiezan con lo que es el sistema de prepago, lo que es el sistema de GPS, las barras contadoras, etcétera. Se hace el fideicomiso de modernización que actualmente sigue funcionando en lo que es la empresa de sistemas tecnológicos de prepago, en donde todos los concesionarios se adhieren o se unen a esta empresa y que actualmente funciona. Y y luego vienen vienen dos administraciones en donde desafortunadamente todo se detiene, todo se para, ya no sigue
el avance, y viene en la administración de Riquelme, donde ya hacen lo que es el PIMUS actualizado, por llamarlo así, el PIMUS actualizado para poder, acceder a los recursos y poder tener lo que ahora estamos viendo que es la construcción del BRT o el Metrobús Laguna, como lo conocemos normalmente, y que es el siguiente paso o avance que se tiene. Sí hay que mencionar que en Torreón los avances que se han tenido con el sistema de prepago, con las unidades, traemos ahorita un promedio de año modelo de 2008, que es bastante bueno con relación al promedio nacional, pues es una gran ventaja para la ciudad, porque en otras ciudades pues tienes unidades con más de 20 años, en donde todavía el 90-95% de los concesionarios pues son hombre camión, etcétera, etcétera. Entonces eso por ejemplo, para un Metrobús, pues sí no sería factible poderlo llevar a cabo. Sería todavía más difícil, ¿no? Muy complicado. ¿Qué es lo que ha pasado en algunos BRTs de la República, ¿no? ¿Sí? Que tienen todo ese retroceso, ni siquiera no saben trabajar con sistemas de prepago, no saben trabajar con sistemas contadores, es lo que pasó en Chihuahua. Entonces, pues el concesionario. Sí, ¿no? Por cierto, los concesionarios opinan que al finalizar la administración de José Ángel Pérez, el transporte iba bastante bien. Así es. Y bueno, finalmente lo que iba bien se fue para atrás. Y esto otro que me parece totalmente acertado el comentario, no se puede poner en la misma canasta el transporte de Gómez y el de Torreón. Torreón ha hecho avances importantes a pesar de que algunas autoridades lo han frenado. Bueno, a ver, recuérdenos, ¿en qué momento se decidió que La Laguna necesitaba un Metrobús? Además, ¿en qué momento se puso como en una misma canasta la calidad del transporte que había en Torreón que en Gómez Palacio? Porque partes de la idea de que debes de tener pues un basamento similar para poder hacer un proyecto en conjunto. Entonces, una decisión del centro, un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Sabía Enrique Peña Nieto las condiciones del transporte en La Laguna? ¿O nada más fue así como aventar el proyecto y decir, voy a pasar a la historia porque les voy a poner un Metrobús? ¿Cómo fue? Recuérdenme, por favor, porque ya se me olvidó. Bueno, fue un compromiso presidencial, de hecho nace en Gómez Palacio, no fue un compromiso presidencial con Torreón, como zona metropolitana, fue un compromiso como zona metropolitana, Torreón, Gómez Lerdo y se incluye a Matamoros. Entonces el PIMUS, PIMUS se hace como zona metropolitana, por eso tanto concesionarios como el municipio hemos dialogado con el Estado y le hemos dicho, el PIMUS tiene que actualizarse, que es lo que actualmente están haciendo, porque, número uno, fue hecho para una zona metropolitana que tiene diferentes vertientes. Definitivamente, si tú ves el transporte en la modalidad de autobús en Gómez Palacio, pues muy diferente al transporte de la ciudad de Torreón, a pesar de que estamos pegados y somos vecinos, pero es completamente diferente la realidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que de hecho Gómez Palacio, al final de cuentas, decide retirarse del BRT, del Metrobús Laguna. Él dice, sabes que yo me retiro porque yo no tengo precisamente dadas las condiciones para que se lleve a cabo. Sin embargo, bueno, Coahuila decide continuar con Matamoros y Torreón. Sin embargo, sí se comentó en su momento, pues era necesario actualizar la información, porque pues la información era del 2014. Entonces digo, pues en 4 años la ciudad ha crecido muchísimo y te cambia completamente toda las variables, y ahorita es en lo que se está haciendo precisamente, se está haciendo una actualización. Y no había manera de decirle al presidente, espéreme tantito, deme los recursos, déjenme adecuar cosas y no necesariamente tiene que ser un Metrobús. Realmente sí necesitamos un Metrobús dentro de este esquema de modernización del transporte. Yo creo que el Metrobús es una oportunidad para el ordenamiento del transporte. ¿Por qué? Porque finalmente se involucran no nada más alcaldes de una sola ciudad, el alcalde de la ciudad, en este caso Jorge Cermeño,
sino se involucran los alcaldes de las otras 3 ciudades, Matamoros, Francisco y Madero, San Pedro, y todos los ejidos circunvecinos que finalmente vienen e inciden en la ciudad de Torreón con un sistema de transporte que al final del camino se tiene que generar una coordinación. Eso en primera instancia como parte de mi punto de vista sobre lo que llevamos hasta ahorita del Metrobús. Creo que es una oportunidad de ordenamiento. En segundo lugar, yo creo que ha habido una gran voluntad política desde la perspectiva de los concesionarios, obviamente de las autoridades municipales, obviamente del gobierno del estado, y eso pues obviamente en estricto sentido nos va a llevar a buenos resultados. Ha habido una voluntad técnica, se dudaba de los resultados, se dudaba de la vertiente en la cual se estaba manejando o se empezaba a manejar el modelo de negocio, ¿sí? Yo creo que ahí el ingeniero Berlanga, el Consejo Consultivo, la autoridad municipal, en este caso Sandra Mijares, estuvimos de acuerdo en que pues te tenía que revisar. Y aparte lo que dice Sandra es cierto, el PIMUS tiene datos muy interesantes. El PIMUS es un programa integral de movilidad urbana sustentable, es un plan de desarrollo para acabar pronto y tiene que ser actualizado, ¿sí? Y en tercer punto, creo que ha habido una participación importantísima de los concesionarios. Han puesto 3 condiciones sine qua non, valga, que nos obligan a las autoridades municipales a trabajar. En primera instancia, la contratación de una tercería que ya se hizo por parte del gobierno del estado. En segunda instancia, datos reales, porque en eso se desconfía, estoy completamente de acuerdo. Hace unos días estuvimos por ahí en el Consejo de Vialidad, invitados por Darío de la Garza, bueno, a petición nuestra. Y definitivamente pues creemos que hace falta información que tiene que ser actualizada, precisada, porque los usuarios del transporte son más allá de los usuarios comunes y corrientes con que podemos usar un sistema de transporte. Hay personas de la tercera edad, hay discapacitados. El tema de las mujeres es importantísimo tratarlo. En ese sentido creo que nos va a llevar a un buen punto. Los alcaldes tienen 3 años para trabajar en conjunto con la autoridad municipal. La autoridad estatal tiene 5 años y medio más para poder generar un efectivo sistema de transporte en donde todos estos datos nos permitan trabajar. Y la tercera condición que nos ponían por ahí los concesionarios, y lo vimos bien, ¿sí? Es pónganse de acuerdo ustedes, autoridades municipales y estatales, y en este caso estoy hablando no nada más de la autoridad de Torreón, estamos hablando de Matamoros, Francisco y Madero, San Pedro. ¿Para qué? Para que al final ordenemos este sistema y pueda ser rentable, pueda ser efectivo y en ese sentido poder sacar adelante un buen sistema. Vamos a hacer una pausa, 9:17, siga con nosotros, tenemos comentarios del auditorio, le damos salida a nuestros invitados. Sandra Mijares, directora de Transporte y Movilidad Urbana de Torreón, Alfonso Tafoya, director del Organismo Regulador del Transporte Masivo en Coahuila, y Jorge Campos Murillo, subsecretario de Transporte y Movilidad en la Laguna de Durango. Y tenemos comentarios del auditorio. Jorge Fernando Canale Fernández dice: la obra del Metrobús es un elefante blanco. También Víctor García se comunica y dice: tomen en cuenta para el futuro, es decir, a mediano o largo plazo, soluciones para la movilidad de Torreón y zona metropolitana como lo hacen las grandes ciudades, un transporte subterráneo. Sabemos que cuesta trabajo, dinero y coordinar esfuerzos entre el estado de Coahuila y Durango, pero sí es factible. Recordemos el antiguo tranvía aquí que se tenía en la región. Existen casos de éxito como el de la Ciudad de México, Monterrey, París, Nueva York y Moscú. Ojalá pudiéramos considerar a mediano plazo este tipo de proyectos para la laguna. Felicidades por el programa. También Margarita Ríos felicita al programa, dice: felicidades por el programa, nada más que creo que debieron haber invitado también a los concesionarios del transporte. Bueno, es que el objetivo de este programa, si usted recuerda y es seguidora de contextos, recordará que hace un par de meses hicimos un programa en el que estuvieron presentes los concesionarios y los centramos únicamente en lo que es el Metrobús. Hoy el objetivo es hablar de los avances y retrocesos de la modernización del transporte en la laguna, tanto de Coahuila como de Durango, y ver qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que falta por hacer. Ya escuchamos a Sandra Mijares y Alfonso Tafoya, que nos dieron un contexto de la historia de la modernización del transporte aquí en la Laguna de Coahuila. Ahora corresponde escuchar a José Jorge Campos Murillo, subsecretario de Transporte y Movilidad en la Laguna de Durango. Buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mesa de análisis, Jorge.
Muy buenos días, licenciado Juan Ceballos y Marcela Pámanes. Asimismo, saludo con respeto a Sandra Mijares y Alfonso Tafoya. Bien. Pues hemos trabajado y nos hemos reunido. Buenos días. Y precisamente este es el objetivo del programa, ver en qué se ha trabajado, qué tanto se ha avanzado y bueno, en dónde se encuentra en esta carrera rumbo a la modernización la Laguna de Durango. Muy bien, pues ya como dices, hubo unos antecedentes relatados por Sandra y por Alfonso Tafoya. Por lo que corresponde al estado de Durango, ahí en relación a los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, pues como es un proyecto, un programa metropolitano donde intervienen 2 estados y 4 municipios, pues necesariamente tendremos que trabajar y hemos estado trabajando coordinadamente, Alfonso. Pero en este caso, el plan original era un BRT denominado Metrobús Laguna. Sin embargo, el gobierno del estado de Durango pintó su raya y dijo, nosotros no somos Metrobús, nosotros vamos por una modernización. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que es el modelo BRT o Metrobús y el proyecto que ustedes persiguen? Aquí, sinceramente, es para el efecto de dejar satisfecha a la sociedad de la región Laguna. O sea, en este sentido, no les gustó a la sociedad de los 2 municipios del estado de Durango el término proyecto BRT por algún antecedente de que había fallado en algunos otros estados de la República. En ese sentido, es cuestión nada más de conceptos y se les manifestó bien, no les gusta este término, ¿verdad? Porque tienen mal antecedente, pues vamos a ponerle sistema integral de transporte. O sea, sistema integral que necesariamente el propio término lo dice, o sea, es integral, es metropolitano y está conectado, ¿verdad?, a esos otros 2 municipios de Coahuila. Esa sería la única diferencia. Bueno, en función, buenos días, primero les saludo con muchísimo gusto, señor Campos. En función del tema que nos ocupa en la mesa de análisis el sábado, de este sábado, déjeme preguntarle algo. Ha habido siempre, por lo menos en la Laguna de Durango, una inconformidad latente, y es el hecho de que el transporte dependa del Estado y no sea municipalizado. Eso ya partimos que la base es completamente distinta. ¿A ustedes les parece que es necesario que el transporte público de los municipios de la Laguna de Durango tuvieran que depender del municipio y no del Estado como parte de un proceso de modernización? No, aquí le digo simple y sencillamente nuestro sistema de transporte regido por la ley de transporte en el estado de Durango, que es una ley ya un poco antigua, de 2002, establece que el sistema de transporte público es a nivel del Estado, la competencia es el Estado, sin dejar a un lado la opinión y la competencia que tienen los municipios. Entonces aquí definitivamente todos tenemos que estar de acuerdo, tanto el gobierno del Estado como los gobiernos municipales, en que la modernización del transporte, la organización del transporte, es necesario llevarla a cabo. De la misma manera, ¿verdad?, el cumplimiento del principio de legalidad, ¿verdad?, de que los autobuses, de que los taxis, los camiones materialistas, o sea, deben de cumplir con esta materialidad. En ese sentido, pues definitivamente la competencia es del Estado. Sí, pero por eso pregunto, ¿no será necesario que sea competencia municipal como lo es en la Laguna de Coahuila? Bueno, tengo entendido, nadie más mejor para explicarlo que las 2 personas que tenemos ahí sobre la mesa, tenemos interviniendo, tanto por el municipio, ¿verdad?, de ahí de Torreón, Sandra Mijares, que ella fue la que pues dio inicio, ¿verdad?, a este proyecto, a este programa, tiene un gran conocimiento sobre el mismo. Igual, Alfonso Tafoya, ¿verdad?, representante del gobierno del Estado, entonces en ese sentido, ellos, ¿verdad?, saben que ahora, ¿verdad?, el municipio ha cambiado a competencia también del Estado, allá en Coahuila. ¿No? Pero nadie mejor que ellos para explicarlo. El BRT. Así, en ese sentido, nosotros
pues definitivamente, ¿verdad?, la competencia es del gobierno del estado, sin dejar a un lado, claro, ¿verdad?, la competencia municipal. O sea, tenemos que hacerlo en forma coordinada, en forma organizada. Sí, nada más que creo que es muy importante precisar que exclusivamente lo que tiene que ver con el BRT será competencia estatal y el resto del transporte urbano será competencia municipal aquí en la Laguna de Coahuila. Pero también otra cuestión muy importante es que en el lado de Durango no se ponen de acuerdo las autoridades estatales y municipales, porque originalmente cuando se habló precisamente de la ruta del Metrobús, las alcaldesas de Gómez Palacio y de Lerdo dijeron no al Boulevard Miguel Alemán para que ahí transitara. Y el gobierno del estado dijo sí al Boulevard Miguel Alemán. El gobierno municipal, los dos gobiernos municipales proponían que mejor fuera por el periférico, ¿sí? Y el gobierno del estado dijo no, probablemente se abra una ruta por el periférico después, pero el arranque de este sistema va a ser por el Boulevard Miguel Alemán. ¿Por qué cuesta trabajo ponerse de acuerdo las dos instancias de gobierno? Bueno, definitivamente porque en cierta forma, ¿verdad?, esto es un proyecto que nace en 2014. 2014 que simple y sencillamente para el efecto de llevarse a cabo tuvieron que haber firmado los presidentes municipales que estaban funcionando, ¿verdad?, en aquel entonces. Hubo un cambio de presidencias municipales. Sin embargo, ya con las pláticas que hemos tenido, ya, ¿verdad?, las autoridades municipales aceptaron que esto se llevara a cabo. Y definitivamente, pues, es la voluntad política, el acuerdo del gobierno del estado y de los gobiernos municipales ya establecidos sobre las mesas de trabajo, que están de acuerdo para el efecto de que se lleve el proyecto original. Ahora, ahí es evidente y fue evidente en su momento el distanciamiento que hubo entre los anteriores gobernadores, Rubén Moreira Valdés y el gobernador Jorge Herrera Caldera. ¿Cuál es la relación que hay ahorita entre los actuales gobernadores, el priista Miguel Riquelme y el panista José Torres Aispuro? José Rosas Aispuro Torres. Sí, es una relación de respeto, una relación legal y política, o sea, muy satisfactoria, muy buena en el sentido, ¿verdad?, de continuar con los trabajos relacionados con este proyecto, con este programa. Sí, es una muy buena relación, así se puede calificar. Pero ya se pusieron de acuerdo en si va o no va el proyecto conjunto o cada uno va a ir por su lado. Y lo pregunto porque hay que tomar en consideración que el proyecto original del Metrobús, como ya lo decía Sandra Mijares, surgió en el estado de Durango y era un proyecto metropolitano que incluyera los dos municipios de Coahuila, Matamoros y Torreón, y los dos municipios de Durango, Lerdo y Gómez Palacio. Sí, definitivamente ahí el compromiso presidencial 2016 para el efecto de poder firmarlo y firmarlo también el presidente de la República, necesariamente tuvo que haber sido firmado por los dos gobernadores y los 4 presidentes municipales. Aquí esa era una condición, y la condición definitivamente para el efecto de proporcionar el dinero que le corresponde al gobierno federal, pues es en el sentido de que todo el mundo esté de acuerdo y todo el mundo cumpla con las condiciones. ¿Qué sucede? Que la anterior administración simple y sencillamente no puso el dinero que le correspondía, o sea, me refiero a la anterior administración estatal del gobierno del estado de Durango. Ajá. No lo puso y prácticamente Durango ya había perdido la oportunidad de modernizar el transporte ahí en esa región, en esos dos municipios. Y luego que llega, ¿verdad?, la nueva administración con el señor gobernador José Rosas Aispuro Torres, con el secretario general de gobierno, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones,
con una proyección de Estado, pues definitivamente ellos observaron que era conveniente tener ese programa, y ese programa donde el gobierno federal estaba poniendo el 50%. Entonces, en ese sentido nos dimos a la tarea, ¿verdad?, de conectarnos con las autoridades municipales y estatales de Coahuila para el efecto de poder rescatar ese programa importante. Bien, hay comentarios del auditorio. Arturo González, a través de Twitter, @ar_GLZ, dice: una modernización que después de que iba bien en Torreón ha caído estrepitosamente. De Gómez ni hablamos, ya que aún el pulpo camionero sigue pesando, y más si las decisiones se toman en Durango. De Lerdo, pues en pañales, dice Arturo González. Y en este sentido, ¿cuál es el papel que han jugado los concesionarios? Es decir, ¿hasta qué punto han frenado este proceso de modernización en la Laguna de Durango? Bueno, definitivamente algunos, pudiéramos decir, pseudo concesionarios que nada tienen que ver con el programa, con el proyecto. O sea, han opinado en sentido negativo, pero ellos simple y sencillamente son, ¿verdad?, personas que no han cumplido con la ley, en el sentido de que tienen sus vehículos viejos, algunos fuera de la normatividad de 10 años que exige la ley, pues lo tienen de 15 años, de 20 años. En una reunión que tuvimos con ellos, decía uno de los concesionarios, uno de los dirigentes de los sindicatos, sí, dice: a mí no me conviene, yo no voy a entrar. Y ahí, ¿verdad?, con documentación en mano, le digo: a ver, usted tiene 140 camiones registrados. De los 140 camiones, tiene 100 fuera de la normatividad. En un momento dado, ¿verdad?, que a usted, ¿verdad?, que se le va a aplicar la ley, se le está aplicando, por eso es su molestia, se le van a retirar 100 camiones. ¿Cómo le va a hacer para el efecto, ¿verdad?, de poder cumplir, ¿verdad?, con lo que dice la concesión? Con los 100 camiones que tienen fuera de la normatividad, ¿cómo los va a comprar? Simple y sencillamente le digo, con este programa, en caso de que usted fuera invitado y fuera necesaria la participación de sus rutas, pues simple y sencillamente el 30% de lo que gane con el programa prepago, o sea, sería destinado a pagar sus camiones. O sea, usted tendría resuelto su problema. Sí, y es un problema pues real, que al aplicarse la ley, todas esas personas, ¿verdad?, que manifiestan que no están de acuerdo, pues sencillamente se les aplica la ley y se les retiran sus concesiones, que no es el caso, no es el caso. Simple y sencillamente los concesionarios, que las rutas, cuyas rutas van a ser afectadas, pues simple y sencillamente han valorado el programa y ellos están en el sentido afirmativo de sus comentarios y su participación. Vamos a hacer una pausa, son las 9:36, 14 grados centígrados. Siga con nosotros. La organización del transporte en la Laguna es el tema de esta mañana en la mesa de análisis, en la que nos acompañan Sandra Mijares, directora de Transporte y Movilidad Urbana de Torreón, Alfonso Tafoya, director del Organismo Regulador de Transporte Masivo en Coahuila, y José Jorge Campos Murillo, subsecretario de Transporte y Movilidad en la Laguna de Durango. Y tenemos comentarios del auditorio. Ricardo Hidalgo Tobar dice: modernización con autobuses de quinta, con combustibles fósiles, con tarifas obsoletas, tanto en precio como en forma de cobro, sin accesibilidad a personas de capacidades diferentes, sin rutas con horarios definidos. En esto del Metrobús se ha ido tanto dinero en nada que definitivamente esto va a la basura. Todos los sistemas tienen problemas. Prometieron una enésima vez que los trabajos de obra civil terminarían en noviembre y acaso terminarán en 30 días. Esto es en cuanto a autobuses. En cuanto a taxis, hay una sobreoferta y dan tan mal servicio que hay competencia de particulares, además de caro. Como en 13 kilómetros cobran 90 pesos. Y si es un plan de movilidad urbana, ¿por qué no se piensa en los ciclistas o motociclistas, personas de capacidades diferentes? Quitaron la ruta rosa, que a pesar de todo daba mejor servicio a mujeres y discapacitados que las líneas establecidas. En fin, es 2018, pronto 2019. La obra se presupuestó en 1.500 millones y todavía se requieren más. Pésimo el panorama, dice Ricardo Hidalgo Tobar. También en César
@César Sainz dice, perdón por las palabras que voy a usar, las obras del Metrobús son una porquería. ¿Cómo es posible que le metan pavimento hidráulico solo a la mitad del Revolución? Las uniones con el asfalto se van a hacer baches. Si van a hacer algo, háganlo bien. Gobierno tercermundista, dice @César Sainz. También Dolores Martínez se comunica y dice, yo vivo en Chávez y trabajo en Torreón. ¿Cómo le vamos a hacer los que vamos de Francisco y Madero si ya no van a permitir que los autobuses circulen por el Boulevard Revolución? Alfonso. Aquí hay una cosa muy importante, ¿no? La realidad es que el modelo de negocio, el tan traído y llevado modelo de negocio, que todavía no podemos decir que exista ya una estructura definida, porque estamos esperando a que precisamente el acuerdo entre las autoridades y los concesionarios se dé en razón de los usuarios que van a incidir en el sistema Metrobús. Ahí podemos trabajar en ese sentido ya con datos más específicos. Y una parte importantísima, los alcaldes de San Pedro y los alcaldes de Francisco y Madero ya están en comunicación con nosotros, en contacto. Primeramente lo hicieron con el gobernador y con el secretario Gerardo Berlanga. Ya lo estamos haciendo nosotros en particular en el organismo para precisamente no afectar a los ciudadanos, que en estricta coordinación, que es también algo importante de decir, con la autoridad municipal en Torreón, podamos darle salida a este servicio que los ciudadanos de Francisco y Madero, los coahuilenses de San Pedro y sus puntos circunvecinos puedan trasladarse de manera que no les incida en su costo, primeramente, y que sus recorridos sean efectivos para que, adicional a eso, puedan disfrutar pues del nuevo sistema de transporte que se está trabajando en la metrópoli y generar pero no está resuelto todavía eso. Estamos trabajándolo. Mira, por ejemplo, ahorita decían sobre el tema de los discapacitados, los ciclistas, etcétera. En la pasada reunión que tuvimos en el Consejo de Vialidad se nos hicieron observaciones muy importantes que, a decir verdad, yo no soy experto en ese sentido, pero tenemos gente que nos puede ayudar. La Dirección de Movilidad tiene muy claro, del Ayuntamiento de Torreón, tiene muy claro qué hacer con eso. Hay un plan que ya vimos ahí en el INPLAN, en donde finalmente tiene que ser considerado en el Metrobús. Con ONU Mujeres estamos trabajando también de manera directa, ya lo está haciendo el Ayuntamiento de Torreón para el tema de las capacitaciones, pero para que dentro de este modelo de negocio existan todas esas variables que nos permitan generar un algoritmo viable, confiable para todos los usuarios. En ese sentido, no excluir a nadie. Creo que bajo ese esquema vamos a poder trabajar de una manera más efectiva. Aquí, lo dije al principio, la voluntad es generar todas las condiciones para que las autoridades, los usuarios y los transportistas podamos convivir en un sistema que permita que todos seamos atendidos de manera clara, efectiva y con calidad. Arturo Castro se comunica, dice: me da lástima las autoridades que tenemos. Acaban de autorizar un aumento en el pasaje de los camiones de Torreón, Gómez Lerdo y en los camiones también de la Laguna de Durango. Me gustaría que me dijera el funcionario por qué se autorizó ese aumento si no se han modernizado. Jorge Campos Murillo. Sí, aquí estoy a la escucha. Sí, lo que pregunta Arturo Castro, que por qué se autorizó el aumento en la tarifa si no se han modernizado. Bien, solamente ahí en alcance a lo que manifiesta Alfonso Tafoya, quiero agregar algo. Aquí definitivamente el sistema integral de transporte, yo le agregaría un término de incluyente. O sea, tiene contemplado, ¿verdad?, la integración de ciclovías. De la misma manera, ¿verdad?, tiene integrado la utilización en lugar de diésel y gasolina, o sea, tiene incluido lo relacionado con el gas, que le dará una mayor ganancia, ¿verdad?, a todos los transportistas, desde un 30 a un 40% de ahorro en el gasto del combustible. Y tiene, ¿verdad?, incluye a todas las personas con discapacidad, incluye a los estudiantes, a las personas mayores de edad, o sea, en el propio sistema. Y efectivamente hace algunos días, el día 24, se tuvo una reunión
del Consejo del Transporte, en donde intervienen 4 secretarios presididos por el secretario general de gobierno. Mi calidad de intervenir ahí fue como vocal y definitivamente representando a la Subsecretaría de Movilidad y de Transporte. Y sí, efectivamente, va a salir publicado en el diario oficial el gobierno del estado el aumento de 1 peso en las tarifas por un estudio técnico socioeconómico que existió. Y pues aquí la propia ley de transporte en el estado de Durango establece los recursos para cuando no está de acuerdo, ¿verdad?, a quien se va a aplicar la ley o el aumento de tarifas, para el efecto de que se manifieste. Es decir, existe, ¿verdad?, conforme al principio de legalidad, la forma de escuchar la inconformidad de alguno de los sectores, ¿verdad?, de la población. Esa es la situación. Bien, tenemos muchos comentarios del auditorio, les damos salida a algunos de ellos. Si se han subido al transporte público en ambos estados, ¿me podrían decir en dónde está la modernización en unidades sucias, sin aire, con algunas rutas improvisadas y hasta con camiones piezas de museo? La verdad de las cosas es que la modernización no solamente estriba en el BTR, estriba en la reestructuración de rutas y la ampliación de las rutas que no veo dónde se esté haciendo. Esto otro que nos dicen, ¿qué pasa con la plancha mayor, o mejor dicho, la terminal Nazas a la entrada de Torreón, que nada más destruyeron la emblemática plaza y se encuentra abandonada desde hace varios meses y da una pésima imagen? Poncho. Ahí tenemos una situación importante que comentar a este ciudadano que nos hace este comentario. Ya la primera licitación que lanzó el organismo que presido asignó la terminación de la construcción de la terminal Nazas y la construcción de la terminal Mineras a Gas Natural del Noroeste, SADCB, empresa lagunera, empresa que tiene una gran incidencia y demostró una gran capacidad para poder llevar a cabo la construcción de estas terminales. En los próximos días podremos estar informando el inicio de la construcción. Obviamente aquí faltan algunos temas de permisos municipales, de construcción, etcétera, para que finalmente podamos iniciar con esta construcción. Bueno, entonces la fecha de arranque, porque aquí ha habido, bueno, tú sabes, te hemos tenido en muchas ocasiones y inclusive en el gobierno anterior. Y entonces nos han dicho posibilidad de fechas de arranque del Metrobús ya, pero operando, ya con camiones, ya con todo. Mira, hay una cosa importantísima. Vamos a honrar la palabra que dio el secretario Berlanga, noviembre, por el comentario que hace un momento nos decían. A finales de este mes, las obras van a dejar de ser un problema para los ciudadanos. O sea, ya van a estar concluidas. Van a estar concluidas. Lo que es el la terminal también. El tema de la superficie de rodamiento. Estamos hablando de que la movilidad de la gente, vamos a poder ir a la Alianza, al centro, a hacer nuestras compras navideñas sin ningún tipo de problema. Falta el tema de las terminales, falta y los parabuses, etcétera. Nosotros estimamos que las terminales deben de estar concluidas a partir de mayo del 2019, para que finalmente ahorita es una parte importantísima el trabajo que se está desarrollando con Coxtinica de Metrobús Ciudad de México, para poder tener ya el número de usuarios que van a estar incidiendo en el sistema Metrobús, y bajo esta premisa poder ya generar modelo operativo, modelo de negocio, modelo financiero. ¿Y operando el Metrobús? Estamos estimando que en mayo de 2019 estamos trabajando ya con el sistema Metrobús. ¿Pero ya operando? Operando. O sea, ya funcionando los camiones y todo absolutamente. Así es, así debe de ser. Yo no me aventuraría, él sabe, ¿verdad? Pero yo no me aventuraría. Falta mucho trabajo todavía por hacer a la par, como es, lo sabes, Alfonso, dieron por ahí una fecha de entrega en junio. Entonces falta todavía de pruebas y demás que hay que hacer con respecto a la operatividad. Entonces ya para abril o para mayo, como dice las cerezas, siempre no. Ahora se habla de junio. Nosotros estamos comprometiéndonos. ¿Ustedes sí creen que en mayo estamos operando? A finales de mayo estamos operando ya con Palacio, el sistema Metrobús. No. Ahí, bueno. Y en Gómez Palacio y Lerdo, Jorge. Hay grandes avances en Gómez y Lerdo. Yo creo que ahí el gobierno del estado, perdón por la interrupción,
Los gobernadores, tanto el gobernador Riquelme como el gobernador Rosa Saizpuro, han tenido reuniones junto con el secretario Berlanga y el secretario Adrián Alanís al respecto de acelerar todo este mecanismo de integración del sistema de transporte. Ok, bueno, no le llamas Metrobús, pero bueno, finalmente queremos integrar a la tarifa, al proyecto que incluya lo más importante de este proyecto, al usuario, como eje rector del proyecto que estamos trabajando. ¿Y tienen fecha ustedes allá en la Laguna de Durango, Jorge Campos Murillo, para decir, a partir de esta fecha ya arranca el nuevo sistema integral de modernización de transporte? Yo no pudiera comprometerme en cuanto a fecha. Sea aquí las reuniones con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde hemos estado llevando los últimos requisitos. Esta semana, estos últimos 15 días, hemos estado sentados sobre una mesa, ¿verdad? Integrándonos en cuanto a los compromisos que dejó de cumplir la administración pasada. Ya prácticamente los cumplimos y estamos esperando, ¿verdad? Ya nos registraron ante la Secretaría de Hacienda y seguimos ante Banobras para el efecto de cumplir con los últimos requisitos que se nos están exigiendo. En ese sentido, tan pronto como se autorice el presupuesto, el gobierno del estado pone su presupuesto mediante un documento de autosuficiencia presupuestal y se inician en forma inmediata, o sea, integrándose con Coahuila, integrándose al mismo tiempo, a los tiempos que ellos tienen para el efecto de poder terminar, si no al mismo tiempo, sí en forma pues prácticamente simultánea. Esa es lo que estamos esperando, pero no pudiéramos nosotros ahorita comprometernos a terminar, ¿verdad? Una obra en la cual no se ha autorizado de parte del gobierno federal absolutamente ningún presupuesto, ningún 5 para el gobierno del estado de Durango. Entonces, en ese sentido, tan pronto como haya la autorización en forma inmediata, ¿verdad? E integral, ¿verdad? Con Coahuila, nos ponemos a trabajar. Bien, dice este comentario de nuestro auditorio, me preocupa realmente que piensen que todo el problema del transporte se va a ordenar exclusivamente con el BRT, porque pareciera que es una panacea para todo. Por ejemplo, los inqueros. Y la verdad es que esto tiene límites, Sandra. Definitivamente el BRT no es la panacea de la modernización del transporte. Definitivamente. Yo siento que sí. Yo digo, no creo por qué, porque el BRT es una parte, solo es un sector de la ciudad. No hay que olvidar que en Torreón tenemos 28 rutas y el BRT son 13 rutas. Digo, ¿va a ayudar? Sí, pero no va a solucionar al 100% porque solo es un sector. O sea, nos faltaría lo que es el sector, Boulevard Independencia, Periferia. O sea, faltan todavía partes. Tengo entendido que ellos el Estado tiene proyectado más troncales que ya tendrían que hacer ahora sí un sistema integral. Digo, esto viene a solucionar solo el oriente. Yo siento que sí. ¿Por qué? Porque nos tiene sentados aquí a Sandra, a los concesionarios, la autoridad de Durango, nosotros, el gobierno del estado de Coahuila. Yo siento que sí, es una gran oportunidad. Pues ojalá que así sea, sí, porque digo, estuvo hace un par de días aquí también José Ángel Cuellar y habló de otros problemas como es el del autobús de cama baja, que no va a soportar la infraestructura que tiene Torreón, que no hay modelo de negocios, que falta mucho todavía. Y bueno, el tiempo ya se nos agotó. Desgraciadamente tenemos muchos comentarios del auditorio. Rosario dice, tengo una duda, el Metrobús es obra de los estados de Coahuila y Durango, es obra de municipios o de ambos niveles de gobierno, no es de los tres, municipal, estatal y federal, y cada uno tiene su ámbito de competencia. Armando Miramontes, el director de transporte, se le preguntó por qué subieron las tarifas y salió con evasivas. En WhatsApp no respondieron la pregunta de por qué motivo se autorizó el aumento del pasaje en la Laguna de Durango y muchas más llamadas que ya no hay tiempo de contestarlas, pero agradecemos a Jorge Campos Murillo, subsecretario de Transporte, Alfonso Tafoya, director del organismo
organismo regulador de transporte, y Sandra Mijares, directora de Transporte de Torreón, su presencia en esta mesa de análisis. Muchas gracias. Un tema que va a dar mucho de qué hablar y lo vamos a seguir No me corten, dando. por favor, rápidamente. La estética del Metrobús es espantosa. Hagan algo. Bueno, pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!